Entonces, chicos, con respecto al foro y a las preguntas, por cada lectura hice, si no me equivoco, 3 preguntas, ¿cierto? Y la idea era que cada grupo responda a las preguntas eh, por lectura y luego se comentaran. Entonces, básicamente, la lectura, las 2 lecturas, todos cuando me comentan sobre qué tienen en común las lecturas, eh, aciertan mucho. Déjenme buscar mis notas por aquí. A ver, entonces, algunas cosas que nadie me dijo, ¿no? Que me pareció gracioso que nadie lo diga. No sé si gracioso, pero digamos esto, interesante que nadie lo diga. Es que en la lectura, no en la de Neulf, no en la de la argentina, más bien en la peruana, eh, sí se habla, y también en el video de Malinowski, sí se habla sobre, se hace algún tipo de referencia a arqueología. Entonces, me parece que en ninguno de los grupos señaló esto, ¿no? Señaló que había una, si bien se está hablando en los 3 soportes sobre antropología y sobre el origen de la antropología, eh, también, y justamente porque estamos hablando de un curso de arqueología, nadie me comenta nada sobre el tema. Y nadie me dice sobre, claro, pues entonces la antropología es un poco, no sé si generadora de la arqueología o hermana de la arqueología, pero en todo caso tienen este origen común, eh, evolutivo, colonialista, de gabinete de curiosidades, ¿no? Que claramente tienen como historia común, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, nadie lo señala. Si yo quise que leyeran estas lecturas es porque sí, pues la arqueología y la antropología, la etnología tienen todas este origen europeo, eurocentrista, que tiene una connotación bastante colonial y dominante, ¿no? La gran mayoría lo señalan, algunos de los grupos hacen más hincapié en esto que otros, eh, y, pero nadie habla sobre el tema del origen de la arqueología, ¿no? A ver qué otra cosa habíamos comentado por aquí. Eh, Sobre las cosas similares, varios dicen que las cosas que dijeron todos, la mayoría, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué fue lo más importante de las lecturas de esa semana? Propongan máximo 3 puntos claves. Entonces yo recopilé o capturé en los que están de acuerdo la mayoría, porque me parece que todos hacen puntos interesantes, ¿no? Entonces vamos les voy a leer o a comentar sobre algunas de las cosas que me parece que todos tuvieron en común. Todos, o la gran mayoría por lo menos, piensa que entender el desarrollo de la antropología a través del tiempo es un punto interesante. Que y dicen algo así como que el estudio de las sociedades no se puede entender de una sola forma. Algo que pasa mucho, o que ha pasado antes en arqueología, es que cuando nosotros los arqueólogos utilizamos la teoría antropológica para hacer referencia a la evidencia que encontramos y tratar de entender cómo se desarrollaban o qué tipo de sociedades hicieron este material que encontramos en excavaciones. Entonces, si bien es cierto que las teorías o el pensamiento antropológico previo a los últimos años son muy criticables, es importante entender el contexto histórico, que se los dije el primer día de clase. Y me parece que con este recuento logramos entender un poquito más cómo es que la cosa fue cambiando y cómo es que también se propone algo y luego esto se critica siempre, ¿no? Y que es positivo criticarlo. ¿Por qué tomé la lectura de Perú y de Argentina? Bueno, el anexo de la historia de el pensamiento antropológico fue porque me parece que tienen que entender que si bien esto nace en Europa, llega
a Latinoamérica, a África, a Asia y a otros contextos colonizados. Y allí es que hay un cambio, ¿no? Y claramente se entiende esta situación primero por la llegada de estos investigadores que tienen esta instancia con el grupo que están tratando de entender. Y luego, cuando la gente de estos lugares que se siente parte de estos grupos investigados, analizados, toma estas disciplinas, las transforma, ¿no? Entonces es muy interesante cómo en Argentina, en Brasil y en Perú hay maneras muy distintas de ver la antropología, que va de la mano con cómo se ve la arqueología también, o cómo se entiende y cómo se practica la arqueología en estos tres lugares, y en Latinoamérica en general. Perú tiene, y eso lo van a entender mejor y lo van a hablar mejor en su curso de pensamiento, historia del pensamiento arqueológico. Como en Perú tenemos una gran cantidad de evidencia arqueológica, muchísima material por investigar y por analizar, nos hemos concentrado en la parte más de la ciencia arqueológica y hemos dejado un poco al costado a la antropología arqueológica, o la arqueología antropológica. En nuestra especialidad, en Católica, hemos sido una disciplina formada por europeos. Y como ustedes han podido ver en las lecturas, los europeos tienen una mirada de prehistoria e historia. Entonces a los arqueólogos les asignan este lugar en la prehistoria, y donde ahí está este tufillo, no queda todavía esta idea un poco de es el pasado, son sociedades que no fueron, no lograron de pronto este estadio de civilización, y tratan de no tener relación tan cercana con las teorías antropológicas. Y bueno, por eso es que en Perú, hasta cierto punto, desde Católica por lo menos, hemos llegado a un positivismo arqueológico, ¿no? Y nos hemos quedado un poco ahí por muchos años, y ya luego ha habido algunas críticas que no fueron necesariamente bien tomadas por los profesores o los investigadores que estaban más de acuerdo con el positivismo y con la manera más científica de ver la arqueología, ¿no? Por eso es que luego con las arqueologías postprocesuales, que incluyen, que albergan reclamos feministas, reclamos indigenistas, y el tema de incluir voces de diferentes minorías culturales, algunos investigadores no están de acuerdo con este tipo de aproximaciones y empujan para atrás el uso de nuevas arqueologías o de nuevas maneras de hacer arqueología. Por eso es que me pareció importante que leyeran estos tres lecturas, ¿no? Y vean el video. En el caso de el texto escrito referente a Perú, sí se hace una referencia clave a cómo nos separamos de la antropología en su momento, ¿no? Y es interesante. Es una buena introducción, es una buena partida para poder empezar este curso. Me gustaría que luego hagamos el glosario. Yo me voy a sentar a hacer el glosario antes del jueves para que lo tengan para esta clase que viene. Han identificado algunos conceptos interesantes. El tema con la descolonialización, que es un término que se usa y que se está dejando de usar también un poco ya, va por el lado de que los países que fueron colonias europeas tienen un rechazo a este tipo de influencias, ¿no? España, en nuestro caso, influye mucho en nuestro crecimiento como país, como Estado-nación, como gobierno. Estados Unidos, Europa en general, todas las potencias económicas que dominaron América Latina y que dominan de repente a cierto punto aún por un tema económico, decidieron pues que estos espacios
o fue de la mano, que esos espacios que fueron en el momento colonial luego fueron espacios donde ellos sintieron que podían investigar, sintieron que podían hacer un poco experimentos, no necesariamente científicos, me refiero a experimentos antropológicos, me refiero a insertarse en sociedades y generar literatura, generar teorías, generar ejemplos o casos de estudios de cosas que les interesaban a ellos. Sin embargo, por ejemplo, uno de los problemas que resulta es que hay un tema de superioridad, que lo mencionan muchos en sus comentarios, ¿no? Hay una distancia entre el que se estudia y el que lo está estudiando, ¿no? El estudiado y el investigador, esta diferencia. Claramente el investigador antes del 70, antes del 80 en Perú, hasta el 2000 o de repente todavía, se tiene esta idea de que sí, pues el que investiga es superior al investigado, ¿no? Y eso se siente y se nota en la evidencia, en cómo es interpretada la evidencia, en cómo es presentada la evidencia. Algo que hablábamos la semana pasada y hoy día con algunos de ustedes es que no hay la misma cantidad de textos que se escriben en inglés, no están escritos en español, menos estarán escritos en quechua, en aymara o en alguna otra lengua originaria. Y eso es algo que es producto de haber sido colonias económicas en su momento y luego colonias académicas. Seguimos jugando este juego, seguimos estando en un sistema académico en el que si yo no escribo en inglés no me publican tanto, me leen menos y no me citan, y al no citarme entonces me cierran algunas puertas para financiamiento de investigación y bueno, para profesionalización en otros países, ¿no? Entonces, la lengua dominante es el inglés o el francés, que son dos lenguajes de países claramente colonizadores, ¿no? Entonces, por lo general, cuando lo que sucede es que todos los estadounidenses escriben mucho sobre nativos americanos o sobre Latinoamérica, europeos lo mismo, y no escriben tanto sobre ellos mismos, ¿no? Otro problema de la colonización académica y cómo es que hemos rebatido contra ello es que estudiantes de posgrado, por ejemplo, que vienen de Latinoamérica o que vienen de África o que vienen de países similares que han sido colonias, por lo general no vamos a investigar sociedades occidentales. Probablemente porque nos interesa mucho entender nuestra propia realidad, que es muy rica y es muy diversa, pero quizás también porque hay un tema de un límite, hay como una barrera, hay algo que no traspasamos, ¿no? Que probablemente está muy metido en nuestra educación desde chicos y en cómo se maneja el sistema y cuál es el status quo de la situación en el mundo, pero es algo que además en las universidades como esta en la que yo estoy ahora, apoyan mucho, ¿no? Los estudiantes que venimos de Latinoamérica, por ejemplo, nuestros proyectos son en Latinoamérica. Y si yo propongo tener un proyecto en Europa o de repente África o en otros lados, sería cuestionado más, mucho más cuestionado que si alguien de Estados Unidos pretende ir a otro país a hacer una investigación. No siempre lo hacen mal, no siempre no es que todas las personas que son blancas o de Estados Unidos o que son descendientes de estas colonias tienen una llegada al otro que investigan poco ética o superior. Ya no es así, la gente es muy consciente de este legado colonialista de la antropología y de la arqueología. Sin embargo, todavía hay muchos rezagos que están relacionados a esto, ¿no? Y